Nos encontramos en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Para todas aquellas personas que nos estén viendo desde casa, decirles que hoy vamos a dedicar gran parte de nuestro tiempo del programa a tratar los llamados fondos Miner. Ya saben, las ayudas que otorga el Ministerio de Industria y que van dirigidas a proyectos empresariales que promueven el desarrollo alternativo de las zonas mineras, y a la deuda que mantiene el Gobierno de España con la comarca cordobesa del Guadiato, cifrada en unos 23 millones de euros, correspondientes precisamente a esas ayudas que debería de haberse otorgado en el periodo 2006-2012. Para todos estos asuntos se encuentran hoy en la mesa, por un lado, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y coordinador provincial de Izquierda Unida, Pedro García. Bienvenido. Muchas gracias. También se encuentran en la mesa el coordinador comarcal de Izquierda Unida en el Guadiato y portavoz del Ayuntamiento de Izquierda Unida en Peñarroya, Pueblo Nuevo, Pedro Ángel Cabrera. Bienvenido. Muchas gracias. Y para cerrar las presentaciones de la mesa, también se encuentra la parlamentaria de Izquierda Unida en Europa, Paloma López. Bienvenida. Buenas tardes, gracias. Señor García, representantes sindicales, Comisión Obrera específicamente, representantes políticos, colectivos sociales, hoy en el Parlamento Europeo. ¿Cuál es el objetivo de la visita? En este caso del viaje. Bueno, el objetivo y el por qué estamos aquí es muy sencillo. Como sabemos, en la historia reciente de Europa, fundamentalmente desde que Thatcher llegó al poder en Inglaterra, hubo una desindustrialización continua y constante de todos los países europeos. Fundamentalmente en España fue quizás donde más duro fue este sistema de recortes que se hizo y de apagar la luz de la industria en nuestro país, que empezó por el norte y terminó por el sur, y cuyo máximo exponente político en España se llamó Felipe González, que fue el gran hacedor de todas estas políticas neoliberales en nuestro país, que fue el que empezó a privatizar las empresas públicas, fue el que empezó a cargarse la industria, y a partir de ahí, bueno, pues la Unión Europea lo que hizo fue ir parcheando a todas estas zonas, a todas estas comarcas y regiones en Europa, pues dando y aplicando un modelo de fondos que se han ido gestionando para que los trabajadores y las trabajadoras, bueno, pues tuvieran una posible salida al cierre de la industria, en este caso de la industria minera, que se produjo en Asturias, se produjo en León y en Andalucía, en la parte del Guadiato, de la zona norte de la provincia de Córdoba, fundamentalmente. A partir de que se ponen estas medidas correctoras, digamos, del proceso de desindustrialización que se dio en nuestro país, bueno, pues la Unión Europea ha ido dando al Gobierno central una serie de recursos económicos para, digamos, volver a generar empleo de todo tipo en estas comarcas. El problema es que en el caso del Guadiato concretamente, el Gobierno de España es el que decide no seguir invirtiendo esos fondos en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en la comarca del Guadiato, ¿no? Y a partir de ahí, los compañeros y las compañeras de Izquierda Unida en los pueblos de esa comarca, fundamentalmente en Peñarroya, Pueblo Nuevo, que es digamos, el lugar, el pueblo que tiene más industria minera, o que tuvo en su momento más industria minera, ya prácticamente no queda absolutamente nada, pues empezaron una lucha por defender el empleo, por defender a su pueblo, por defender, bueno, pues lo que ha estado pasando en todos estos pueblos, ¿no? Que la gente joven se ha ido a la capital, se ha ido fuera de la provincia, se ha ido incluso fuera de nuestro país y, bueno, se han quedado prácticamente desiertos, ¿no? Comenzaron esa lucha junto con compañeros y compañeras de Izquierda Unida del resto de la provincia, del resto de Andalucía, y gracias a las gestiones que ha hecho Paloma López, nuestra eurodiputada, bueno, pues hoy Izquierda Unida, la comarca del Guadiato y en este caso el pueblo de Peñarroya, Pueblo Nuevo, pues tiene la oportunidad de explicar en el Parlamento Europeo qué es lo que está pasando. Señor Cabrera, ¿se está dejando morir la comarca del Guadiato? Totalmente, no se está dejando morir ahora actualmente, sino que hace unos 60 años empezó el desmantelamiento de la industria y de la infraestructura de que gozábamos, y hoy por hoy pues adolecemos de cualquier tipo de infraestructura. La población en 60 años, concretamente en lo que es Peñarroya, Pueblo Nuevo, pues habrá descendido unos 20.000 habitantes, y hoy se puede decir que en el Guadiato no estamos más de 30.000 habitantes. Como bien saben, que en el 31 del 12 del 12
Se cerró las minas, pero también se cerraron los pueblos y cualquier desarrollo sostenible que pudiera haber, y como hemos dicho muchas veces, ese desarrollo sostenible pues se ha convertido en un subdesarrollo insostenible, ¿no? 150 años de historia, como hemos dicho esta mañana, se han ido al traste y no nos hemos quedado ni como zona de reserva del carbón. Y más INRI todavía, pues evidentemente el carbón que todavía tenemos, porque tenemos una previsión de carbón por 200 años, pues tampoco lo podemos quemar en las centrales térmicas, sino que viene el carbón de otros países, de otras nacionalidades, y bueno, y ahí y el empleo pues ha caído pues vertiginosamente. Hablamos de 23 millones de euros, ¿no? 23 millones de euros para la comarca del Guadiato, 14 solamente para Peñarroya Pueblo Nuevo, que, como bien ha dicho Pedro García, pues el gobierno del Partido Popular de un plumazo pues nos lo dejó sin, vamos, no cobramos esa ayuda. A su entender, ¿creen que, hablamos del gobierno central, del gobierno de España, pero también habrá que poner también el punto en el gobierno autonómico? ¿Se está haciendo un buen uso del dinero que ha llegado, o del poco, en este caso, que pudiera haber llegado del gobierno central? Nosotros vamos a ser siempre muy críticos con la Junta de Andalucía, porque creemos que no nos ha apoyado en nuestras reivindicaciones. Mire usted, la Junta de Andalucía lo que ha hecho con el MINER es ahorrarse inversiones que en otras partes de Andalucía esas infraestructuras la monta la misma Junta. Nosotros no hemos tenido que pagar con el MINER pues hospitales comarcales, no hemos pagado carreteras que van al cementerio nuclear del Cabril y también a otras comarcas, ITV, es decir, que ese dinero que no ha invertido la Junta se la ahorró, y nosotros hemos tenido que poner encima de la mesa el sudor de nuestros trabajadores y el sudor de nuestros mineros. La situación de desempleo ahora mismo en el Guadiato. Los índices últimos eran que habíamos alcanzado el 52%, lo que quiere decir que de cada 2 personas, una y pico están en situación de paro, una población activa que ya prácticamente no existe en la comarca, porque las edades que fructíferas en el sentido de creación de negocios, de movimiento, de ideas, pues por desgracia nuestra comarca desapareció. ¿Y qué piensa Europa de todo esto? Bueno, pues la verdad es que nosotros estamos tratando de impulsar algo tan elemental como que si España tiene carbón y se está quemando carbón en España, evidentemente que se utilice el carbón de España. Nos estamos encontrando lamentablemente con que en España se sigue quemando el carbón, pero en cambio el carbón que se quema es carbón que viene de otros países, de Rusia, de Colombia, de Sudáfrica, a unos costes más reducidos, porque no se respetan condiciones laborales, no se respetan normas mínimas de seguridad, de salud, en el empleo, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues las empresas quieren obtener un beneficio rápido y por tanto están dejando de producir o de extraer en este caso el carbón y quemar carbón nacional. ¿Qué es lo que sucede? Que el Gobierno de España tiene unos compromisos de quema de carbón que no está cumpliendo. Entonces esos compromisos de quema es lo que está haciendo pues que efectivamente se vea reducido todas las comarcas mineras y se esté produciendo junto con esa no extracción del carbón, no uso del carbón nacional, lo que se está produciendo es la despoblación de las comarcas mineras y además no hacer un proceso de transición hacia otros sectores laborales o hacia otras actividades que den contenido a las comarcas y que hagan que la población joven, por ejemplo, pues pueda vincularse a la zona y pueda desarrollarlo. Claro, nosotros ¿qué le decimos a Europa? Que tiene que ser vigilante. Europa tiene que saber qué es lo que está pasando en España con la situación de las minas y de las cuencas mineras. Por eso nosotros le hemos preguntado a la Comisión Europea que si conoce, que sí ha preguntado al Gobierno de España y sí le ha preguntado también a la Junta de Andalucía cuáles son los motivos por lo que se está produciendo esa falta de dinamización de la zona, cómo se están utilizando realmente pues los escasos fondos que pudieran venir del Plan Miner, y si conocen realmente que no se está cumpliendo con las normativas con relación al tema del carbón. Y también lo que le hemos preguntado es si conoce cuáles son los motivos, además, que a la comarca del Guadiato en concreto se le haya excluido del plan de la minería del 2013 al 2018, ¿no? Que nos parece una situación incomprensible porque podría ser una reserva de mineral y por tanto podría haber entrado perfectamente en esa situación. Vamos a presentar hoy un escrito para recoger firmas también de diputados aquí en el Parlamento Europeo para apoyar esas dos reivindicaciones. El pagarles los 23
23 millones que se les debe, que es un dinero que estaba comprometido y que eso puede servir para reactivar una economía, y por otro lado, lógicamente, que se incorpore a la comarca del Guadiato en el plan de la minería del 2013-2018. ¿Pira muchos apoyos? Pues hombre, yo creo que sí. El tema del carbón en Europa es un tema sensible. No hay que olvidar que la Unión Europea se conformó siendo precisamente la unión del acero y del carbón, ¿no? Igual que para el acero se están poniendo medidas antidumping y se están intentando buscar mecanismos, nosotros pensamos que para el carbón se tienen que buscar también mecanismos de apoyo y mecanismos de ayuda. No negamos, hacemos una apuesta por la economía verde, sin ninguna duda. Nuestro objetivo es en el 2050 llegar a que la mayoría de la energía que se utilice sea renovable, 100% en el 2050 renovable, pero mientras en España se quema el carbón y mientras el carbón es un elemento de transición, tiene que ser un carbón español y tiene que tener, lógicamente, los componentes que hemos estado comentando. Acciones en el Parlamento, hoy ha venido esa delegación de Córdoba. ¿Se espera alguna iniciativa más o este es el punto de partida? Bueno, vamos a ir al corazón de las instituciones para que den respuesta, ¿no? En el Estado, el Gobierno del Partido Popular, que es el máximo y el mayor responsable de cómo se tomaron esas decisiones y saber por qué se tomaron la decisión de excluir a la comarca del Guadiato de esos fondos. Y luego en el Parlamento de Andalucía también y evidentemente pues en todos los ayuntamientos de la zona y en todas las instituciones públicas donde se tenga que escuchar esta reivindicación tan seria. La provincia de Córdoba es una de las provincias de España, por lo tanto de Europa, con más desempleo. Esta zona en concreto puede ser de las zonas de Europa con más alto nivel de desempleo, por lo tanto ese dinero venía para paliar ese gran problema de una parte de Europa, porque esto también es Europa, al igual que lo es pues cualquier zona de Alemania o de Francia, ¿no? Y lo que no entendemos es por qué en una de las zonas más castigadas por el desempleo, que además es zona castigada por el desempleo por decisiones políticas coyunturales que se toman en su momento de acabar con la industria minera, a la misma vez son doblemente castigadas con otra decisión política que perjudica claramente a los ciudadanos y las ciudadanas europeas que están en esa zona. Y lo que también habrá que ver, que es una parte también importante desde el punto de vista de las decisiones políticas, en que el Partido Popular ha gastado el dinero de los 23 millones de euros que venían al Guadiato, que esa es una parte que todavía nadie lo ha contado, ¿no? Se van a exigir responsabilidad en el caso de ese mal uso que se está planteando de los recursos económicos, de los recursos públicos, que en principio deberían de ir destinados a sufragar o a dinamizar la comarca del Guadiato en este caso. ¿Habrían supuesto o suponen un punto de esperanza, entre comillas, a la zona del Guadiato en el caso de que se le pague lo que se le debe y que se le incluya? ¿Es tan necesario en estos momentos? En el sistema, en el nivel económico que tenemos, por supuesto que sí. No ha habido una verdadera reconversión, no ha habido una verdadera reactivación económica de nuestra cuenca minera y se ha convertido, por desgracia, en una economía de pensionistas. Nosotros pensamos que con estas ayudas, con la buena gestión de estas ayudas, con el seguimiento de estas ayudas por parte de los ayuntamientos, si le llega, pues podremos salir o paliar de alguna manera la crisis que sufrimos. Hoy, como bien han dicho mis compañeros, hemos venido a Bruselas, al corazón de Europa, a exigir que se nos devuelvan lo que creemos que por justicia nos pertenecen. Y ya que la Junta de Andalucía prefiere mirar para otro lado y no reclamar lo que es de estos andaluces, como nosotros, por ejemplo, lo ha hecho en Asturias, que tiene una sentencia firme para que se le devuelvan estos fondos, aunque todavía no lo han percibido, pero pedimos apoyo, como bien ha dicho Paloma, pedimos apoyo para decirle al Gobierno de España que nos devuelva el dinero que justamente creemos que nos corresponde del plan de reestructuración de las comarcas mineras del 2006 al 2012 y también exigimos al Gobierno que se nos incluya en el tercer plan de la minería, que se nos ha excluido, todavía no sabemos las razones, qué razones de peso tienen para haberse nos excluido, ¿no?
y bueno, y exigir planes de dinamización para una cuenca minera que por desgracia se muere. Y no queremos ni pensar, como hemos dicho esta mañana, que el incumplimiento del Gobierno en el abono de las ayudas suponen una maniobra política para acabar definitivamente con la cuenca del Guadiato y convertir a esta cuenca en un gran paraíso natural nuclear, porque además tenemos el problema agravante del tema que somos la comarca que linda con el único cementerio nuclear que hay en España. Y no solamente, y hemos recibido solamente de ese cementerio nuclear, solamente más que despoblamiento. Esas son las políticas que ha llevado el Gobierno con ese cementerio nuclear. Al contrario que en otras partes de Europa, donde se ha potenciado el empleo, allí por supuesto ha desaparecido. Bueno, pues esto es, como hemos dicho, iba a ser gran parte del tiempo que nos iba a ocupar el programa. La reivindicación del Cabril, la reivindicación de los fondos Miner, los 23 millones de euros que se le adeudan a la comarca del Guadiato, su inclusión en el periodo de los fondos del 2013 a 2018, pero bueno, también ha venido esta delegación para poner como ejemplo lo que es la gestión de las empresas públicas, en este caso las que se encuentran en Córdoba capital, en el Ayuntamiento de Córdoba, y como ya hemos comentado, está aquí el primer teniente de alcalde, Sadeco, empresa encargada de los residuos. ¿Se le puede poner o puede servir de ejemplo al resto de ciudades y de países de la Unión Europea como un ejemplo de buena gestión? Bueno, curiosamente es la Unión Europea la que dice que Sadeco es una empresa eficiente, eficaz, rentable y modelo, ¿no? Por eso en los últimos años y medio nos han dado varios proyectos europeos que hemos estado liderando, fundamentalmente en la recogida de residuos y el tratamiento posterior en los cascos históricos. Nosotros tenemos el segundo casco histórico más importante de Europa, más grande de Europa, y bueno, llevamos muchos años de buenas prácticas en recogida de residuos dentro de un casco histórico que además en el caso de Córdoba es patrimonio de la humanidad. Nosotros venimos aquí defendiendo este modelo empresarial, un modelo empresarial público, porque ha habido una estrategia magnífica de los poderes fácticos de nuestro país, de las grandes entidades financieras y del IBEX 35, que son los que mandan realmente en el gobierno de nuestro país, que cuando se acaba la burbuja inmobiliaria, cuando se acaba, porque además era finito y lo llevábamos reivindicando desde Izquierda Unida, desde Comisiones Obreras y desde muchos más espacios, que era imposible seguir un crecimiento económico basado exclusivamente en la construcción, hubo una magistral trabajo con respecto a la legislación que necesitaban esas empresas para remodelar todo su modelo económico para seguir ganando plusvalía de los trabajadores y de las trabajadoras, en nuestro caso de España. Y entonces, bueno, a partir de que se rompe la burbuja inmobiliaria, esas empresas, que en este caso eran empresas grandes multinacionales que se dedicaban a la construcción, diversifican su negocio en todo lo que tiene que ver con la gestión diaria de un ayuntamiento o de una comunidad autónoma. Estamos hablando de que una empresa de una persona en concreto, que es una de las más fuertes del IBEX 35, pues a la misma vez es capaz de cuidar a las personas mayores, de trabajar la ayuda a domicilio, de cuidar los parques y los jardines de tu ciudad o de seguir el mantenimiento del alumbrado público, por poner un ejemplo. Se hacen las diferentes reformas institucionales, la reforma de la Constitución del artículo 135 que hizo Zapatero, la tasa de reposición, la reforma de la administración local y el techo de gasto, la ley de techo de gasto de los ayuntamientos y de las administraciones públicas, y a partir de ahí, pues lo que se produce de una manera vertiginosa es la privatización de muchísimos servicios, entre ellos las empresas de recogida de residuos y tratamiento posterior. Bueno, pues eso en toda Europa, que ya había sido un avance importantísimo, fundamentalmente en países como Italia, por ejemplo, ¿no?, donde la mafia es la que controla este tipo de empresas, ¿no? Pues un proceso parecido al que se ha dado y se está dando en España. Frente a ese modelo que no cumple prácticamente con los cánones medioambientales, que no cumple con los trabajadores y las trabajadoras en todo lo que tiene que ver los derechos laborales, frente a ese modelo que se ha demostrado que es un modelo no eficiente y muy poco rentable desde el punto de vista económico para
para un gobierno, sea municipal o sea autonómico. Está el modelo de SADECO, que es el que nosotros, o de cualquier empresa pública que tengamos en la ciudad de Córdoba, que es el que nosotros venimos a defender, digo porque son más eficaces, porque son más eficientes, porque son más rentables desde el punto de vista económico, y no lo digo yo que soy el presidente, ni lo dice el Ayuntamiento de Córdoba, sino que lo dice la Unión Europea cuando continuamente nos da, bueno, pues diferentes programas para implantarlos en ciudades más pequeñas y más grandes que Córdoba, no solo de nuestro mismo tamaño. Bueno, me indican que se nos está acabando el tiempo. Lo que sí, que antes de despedirnos y dar por concluido este programa, sí me gustaría que cada una de las personas que han estado y que están en esta mesa pues puedan lanzar o cerrar con algún mensaje, ya sea de cara a las próximas horas o lo que consideren oportuno. Bueno, pues comienzo yo misma. Es absolutamente necesario para salir de la situación que tenemos de crisis, de desempleo, de precariedad, de pérdida de derechos, tener un tejido industrial potente. Y Europa se toma en serio industrializar de forma sostenible, de forma medioambientalmente también que coincida con los elementos básicos, pero o volvemos a reindustrializar Europa o si no verdaderamente vamos a tener un fuerte problema de cohesión, de empleo y de todos los elementos que llevan añadidos. Por tanto, una apuesta decidida por la industrialización nuevamente, y en esa industrialización se encuentra también, por supuesto, todo el desarrollo de las comarcas mineras como la del Guadiato, que es fundamental. Yo pediría una mayor implicación de las administraciones y no me quiero ir de aquí, de darle un fuerte abrazo a mis paisanos que tuvieron que emigrar por el desmantelamiento de las infraestructuras y de la industria, que son los paisanos que viven cerca de aquí, que son los paisanos de Bilborde, que están a muy poquitos kilómetros de Bruselas. Y por mi parte, nada más. Yo creo que la situación del Guadiato se puede paliar con una buena voluntad política por parte de las administraciones. Como he dicho antes, está el cementerio nuclear de Enresa, por el cual la Junta de Andalucía recibe lo que es la ecotasa, que son casi 8 millones de euros anuales, más la buena voluntad del Gobierno. Yo creo que un hervidero de empresa que prácticamente va a salir con coste cero, pues debería de hacerse para salir de la precaria situación que tenemos en la comarca. Y para terminar, señor García. Bueno, pues en primer lugar, felicitar a mis compañeros y a mis compañeras de la comarca del Guadiato por estar en primera línea de esta batalla tan importante para sus pueblos, ¿no? Felicitar al grupo de Izquierda Unida del Parlamento Europeo, que también se han puesto en primera línea junto con los compañeros y las compañeras de esta comarca, especialmente de Peñarroya, que es donde viene Peñarroya de Pueblo Nuevo, que es donde viene la mayor parte de la delegación. Y luego, bueno, hacerle entender a la gente una cosa que es normal, y es que si no hay trabajo, si no trabajamos, pues no nos podemos desarrollar como seres humanos y no podemos ser felices, ¿no? Que es el fin por el que estamos en este mundo, ¿no? Y que las administraciones públicas tienen que ser conscientes de que es necesario pues, desarrollar nuestra vida en las condiciones más normales posibles. Y dentro de una Unión Europea que defiende unos valores pero que los incumple continuamente, pues tenemos que seguir trabajando para que sitios como la comarca del Guadiato o la provincia de Córdoba en su totalidad no pueda haber unos índices de paro del 30, del 40 o del 50%. Por mi parte nada más, agradecer a las 3 personas que han estado presentes en la mesa y a ustedes pues por su tiempo. Muchas gracias y hasta luego.